Muy buenas tardes, amigos y amigas. Un domingo más en For Grace, de mi casa a tu casa. Hoy iniciamos con nuestra nueva serie. Defiendan siempre su posición. Para las personas que se están conectando y no escucharon el nombre de la serie, defiendan siempre su posición. Comenzamos. Damos gracias a Dios por un día más. Respiramos y al exhalar le damos gracias a Dios por la vida, por un nuevo amanecer, por la salud, por nuestras familias y porque Dios ha permitido que volvamos a ver el sol salir y en los árboles florecer. Bueno, vamos a iniciar con Efesios 6:12 de la Reina Valera, que dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué nos dice en este capítulo de Efesios la palabra de Dios? Que la mayoría de los problemas que nosotros tenemos son por ataques de los demonios. Pero ¿qué debemos hacer? Debemos de aprender a enfrentarlos. Es lo que debemos hacer. Enfrentar todo ese tipo de problemas que los demonios ocasionan en nuestras vidas. Y también aprender a echarlos fuera. Eso es lo que debemos de aprender. Y mantener nuestra libertad, la que Dios, nuestro eterno Dios, nos los ha dado. Una de las disciplinas más importantes del creyente es lo siguiente: aprender a orar. Usted no puede depender de la oración de otra persona, no lo puede hacer. ¿Por qué? Cuando usted inicia con las cosas de Dios en la vida, sí necesita el apoyo de otra persona. Sí lo necesitamos para que te apoye. Para eso son los encuentros que se hacen, donde usted va por primera vez a conocer la palabra de Dios y otra persona que ya está preparada le está explicando cómo va a ser su liberación. Pero cuando usted ya entiende las cosas de Dios y ya usted ha sido liberado, ya usted ya no es un bebé espiritual, ya usted es una persona que entiende y conoce la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer usted? Ganar sus batallas todos los días, diarias, sus batallas que tenga con el enemigo. Usted tiene que orar porque ya conoce de Dios para vencer las batallas que se le presenten en la vida. Ahora, aclarando lo siguiente, no todo es guerra espiritual. ¿Por qué? Porque también usted debe de trabajar en lo que es su carácter. En lo que usted debe de hacer es cómo me estoy comportando. Si soy grosero, si me estoy pasando de malo o estoy haciendo cosas indebidas. Usted tiene que quebrantar los deseos de la carne. La carne lo que le provoca son cosas negativas, cosas malas. Entonces usted tiene que quebrantar todo eso, los deseos de la carne, y perdonar a las personas a las que usted le haya hecho daño. ¿Usted qué es lo que tiene que hacer? Cerrarle las puertas al demonio, al diablo, para que no se aproveche de usted. Eso es lo que usted tiene que hacer: orar y decir que las cosas malignas no van a hacerle daño a usted, porque usted está con la palabra de Dios. Podemos decir también que debemos de vivir una vida equilibrada. Debemos de moldear nuestro carácter. Debemos de tener esa vida equilibrada. ¿Por qué? Para ganarle las batallas, dijimos hace un momento, al enemigo, las batallas. Pero han sucedido algunas cosas en estos tiempos. Hay síntomas que se manifiestan en las personas, pues en nosotros.
cuando hay presencia maligna en nuestras vidas. Y vamos a aprender aquí cómo es eso, ¿no? Cómo se manifiesta un espíritu maligno en nuestras vidas. La número 1 dice que es cuando una persona tiene la incapacidad de vivir bien, porque tiene una enfermedad que le atormenta, porque tiene un problema económico, no lo deja vivir bien, o tiene una enfermedad que lo ha estado ahora sí sentado por siempre, por mucho tiempo. Esa es la incapacidad que el demonio le mete a la persona para no vivir bien. La número 2 dice que es seguir atado a los pecados, a lo que usted no ha perdonado. Pero la palabra de Dios dice que el que está en Cristo, ¿qué dice la palabra? Es libre de pecado. Entonces esta es la segunda, que usted debe de dejar los pecados, perdonar. Pero algunos demonios, ¿qué hacen? Se meten en las personas y las mantienen esclavizadas. Y se tienen que dar cuenta que el demonio está haciendo daño a la familia, que le está haciendo daño a la persona, que tiene que dejar esa esclavitud. Si es grosera, insulta, maldice, todo eso tiene que dejarlo, porque eso es pecado. Y en tercer lugar, las emociones exasperadas, esas emociones que ocasiona el enemigo, de que cuando una persona tiene un problema fuerte, accidentes continuos, se ha divorciado, problemas con el marido, las finanzas se le han caído muy feo, le han robado, lo han dejado sin trabajo. Todas esas cosas el enemigo le está sembrando a esa persona, que se sienta mal, que tenga una angustia interna, que no pueda dormir, que las deudas no lo dejen dormir. Todas esas cosas son cosas malignas, o que muchas veces entran personas así en trance, que se enferman de la presión alta. Las enfermedades empiezan a brotar, y a los seres inmundos, a personas que están pensando en todas esas cosas malignas, o cuando están en su hogar, que la puerta se abre sola, que alguien tocó a la puerta y van a ver y no hay nadie, y van para el otro lado porque se abrió la ventana, un viento abrió la ventana, y van y se asoman y no hay nadie. Son los espíritus demoníacos que andan actuando en ese lugar. Pero ¿cómo identificarlos? Acuérdense que estamos hablando de las manifestaciones de los demonios en nuestras vidas, las cosas malignas que a veces no nos damos cuenta que están en nuestras vidas. El rechazo a Dios, por ejemplo, eso puede ser algo malo, algo maligno, cuando la gente no quiere ir a la iglesia. Eso puede ser algo maligno que el demonio está atacando ahí. Pero usted, ¿qué puede hacer? Orar y decirle al demonio que salga de usted, para que se vaya el demonio, no para que se vaya usted de la iglesia. El no querer asistir constantemente a la iglesia cada semana, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque usted tiene que hacer su oración por su salvación, no dejar de orar, porque usted es salvo, no tiene que dudar de su salvación. Y hoy aprenderemos a mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo. Hoy vamos a aprender a estar bien parados para que no caigamos en la trampa del mal. ¿Y cómo vamos a hacer eso? No necesitamos la oración de otra persona, porque Dios nos ha dado la autoridad para que nosotros mismos, como creyentes, reprendamos al diablo y sus demonios. Y vamos a leer en la NTV Mateo 12, 22 al 29, porque esto es muy importante para todas las personas que me están escuchando. Y de aquí vamos a aprender cómo las acechanzas del maligno vamos a hacerlas a un lado. Luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo, que estaba poseído por un demonio.
Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. Mudo y ciego. Ese demonio tenía atormentado a ese muchacho, mudo y ciego. Y Jesús lo sanó para que pudiera ver. El siguiente dice: la multitud quedó llena de asombro y se preguntaba: ¿será posible que Jesús sea el Hijo de Dios, el Mesías? Pero cuando los fariseos oyeron el milagro, dijeron: con razón expulsa demonios. Él recibe el poder de Satanás, príncipe de los demonios. Imagínense lo que hicieron estos. Cometieron el pecado imperdonable de adjudicarle y atribuirle al diablo la obra del Espíritu Santo. Eso va a ser castigado, fue castigado por lo que los fariseos hicieron. Continuamos. Jesús conocía sus pensamientos, porque el Espíritu Santo se lo revelaba. Y le contestó: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por pelea se desintegra. Imagínense, hay muchas familias que sucede esto, que se andan peleando, que por una herencia, que por una casa, por una comida, por algo material, y de repente se desintegra la familia. Dios nos lo dice en su palabra, porque ellos también, cuando iban a hacer exorcismo a una persona, liberaban demonios. Por eso Jesús les habla y les digo lo siguiente: sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. ¿No se habían dado cuenta ellos? Pues ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa del hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Pues en nosotros hay uno más grande y más fuerte. Ese es nuestro Dios Todopoderoso. Por eso nosotros tenemos la autoridad de atarlo y echarlo fuera. Continuamos. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Conocer cómo se mueven los demonios. Porque si tú no conoces cómo trabajan los demonios, cómo se mueven los demonios, ¿qué es lo que vas a poder hacer tú? Tienes que aprender en primer lugar qué es lo que hacen ellos. ¿Qué hacen ellos? Para empezar, ¿cómo forman su fortaleza? Un ejemplo: si una persona tiene una raíz de amargura, esa amargura le ocasiona otros daños, enfermedades. Entonces, ¿ellos qué hacen? Se agrupan. Todos se agrupan, bien agrupados. Y el principado queda arriba, el principal, que es el llamado el principado, queda el demonio arriba. Entonces, todos estos demonios menores hacen como una montaña, un grupo. Y acá el demonio principado es el que da las órdenes. Entonces, ¿qué hacen? En primer lugar, se van a la raíz del problema. Por ejemplo, la amargura. Ahí se agarran todos de esa raíz de la amargura. Ahí se agarran todos, no se sueltan. Y dice que viene después, hay muchas raíces: el divorcio, el aborto, el ocultismo, todas esas depresiones, todos los problemas que puedas tener en tu casa o que puedas tener con tu familia, todos esos problemas, de ahí se agarran los demonios. Un ejemplo, el ocultismo. Tú, por ejemplo, dices: no, pues yo ¿cuándo? ¿Cómo? Quizás tu abuelo, tu abuela, no sabemos, pero también es algo que el enemigo de ahí se agarra. ¿Por qué? Un ejemplo, el abandono de un niño que lo dejaron para vivir con sus abuelos. Entonces, ese niño que siente con el abandono, el enemigo que le mete a ese niño, siente rechazo, se programan las ataduras sexuales, la culpabilidad. Y los demonios, pues contentos, dicen: bueno, de nos vamos a agarrar, acabaremos con su vida, lo vamos a destruir, porque ellos ya formaron una fortaleza
porque es la fortaleza que formaron, no la vas a destruir tú solo. Tienes que aprender cómo trabajan ellos para poder destruirlos. El rechazo, por ejemplo, hay personas que son rechazadas y andan tratando de tener una doble vida para agradarle a los demás, y eso no debe ser, porque el rechazo, ¿qué obtiene? Depresión. El rechazo, la persona se deprime, deseo de suicidio que operan en ella, porque el demonio está engañándolo, está metiendo en sus pensamientos engaño, maldad, y también el temor de ser rechazado. Por eso ellos hacen una doble vida. Y la culpabilidad, los demonios de culpabilidad, ¿qué hacen? Engañan. Y si ya tienes el demonio de culpabilidad, ¿y tú qué empiezas a hacer? Empiezas a juzgar a otros, empiezas a culpar a otros por lo que tú hiciste. Y lo que pasó, ¿qué fue? Que simplemente tienes un demonio de culpabilidad que te está haciendo daño. Tienes que aprender. ¿Y qué es lo que tiene? De ahí vienen muchas cosas. De la culpabilidad vienen los vicios, el escapismo. ¿Y qué son los escapismos? ¿Qué son los vicios? Las drogas, la borrachera, el alcohol, la pornografía. Todas esas cosas de inmundicia, de basura, son lo que el demonio mete cuando quiere el hombre escaparse de sus vicios, de ya no sentirse culpable de algo malo que hizo. Ahora, el que es abandonado, tantas cosas que siente la persona que es abandonada, como le dije, el rechazo. ¿Por qué? Porque él se siente abandonado, no siente el cariño de la familia, no sintió desde que era pequeño, fue rechazado, querían hacerse un aborto con esa persona. Por eso es que es como demonios que lo atacan y lo atormentan más que a otros. Por ejemplo, se pueden agrupar. El del abandono, ¿qué es lo que trae? El abandono trae rechazo y todo lo que dijimos de lo sexual. El otro, la culpabilidad, ¿qué trae? Condenación, vergüenza. El otro grupo, que es el enojo, ¿qué trae? Violencia, golpes, insultos y cosas así. Y la amargura, acuérdense que tuvimos tema de las raíces de amargura. La amargura trae enfermedades, muerte, distanciamiento familiar, padres de familia contra los hijos, matrimonios desintegrados, y todo eso trae la amargura. Continuamos. Y también, ¿qué es lo que pasa? Te dejas sin dinero, estás en problemas financieros, y todas esas cosas el enemigo empieza a meter en tu vida cuando hay amargura, abusos sexuales, todas esas ataduras. Los ídolos, te vuelves una persona idólatra y empieza la mundanalidad. Se van agrupando los demonios. Todo eso que te mencioné ahorita son demonios que se van agrupando y hacen una fortaleza. Lo que nosotros debemos de hacer es encontrar la raíz principal como cristianos, como creyentes. ¿De dónde están agarrando bien esos demonios? ¿De dónde se agarran? Y para eso necesitamos hacer lo siguiente. ¿Qué requisitos necesitamos para hacer guerra espiritual? Para todas aquellas personas que están haciendo guerra espiritual y tienen dudas, en estos momentos vamos a aprender lo que es hacer la guerra espiritual. Primero, en primer lugar, ¿qué hacemos? Tenemos que ser salvos para poder hacer guerra espiritual. La palabra dice que la liberación que vamos a hacer es para la gente que ya es salva, no para la gente que no es salva. Para los que ya estamos en Cristo, para eso es lo que es la guerra espiritual, lo que ya, en primer lugar, lo que somos salvos. Saber y vivir y proclamar nuestra posición
en Cristo Jesús. ¿Qué posición? Lo que estamos hablando del tema es posición en Cristo Jesús. Tú debes de declarar la posición que tienes con Cristo Jesús. Ahora, dicen que los demonios se agarran de lo siguiente, de los pecados. ¿Qué tienes que hacer? Confesarle al Eterno tus pecados para que puedas estar trabajando bien en la guerra espiritual. Confiesa tus pecados a Dios para que tú empieces a trabajar y ser libre. Otra, la amargura de lo que estamos hablando. Tú tienes que perdonar. ¿Para qué? Para que seas más fuerte todavía. Pero hay muchas creencias equivocadas de las que el enemigo se agarra. ¿Y cuáles son esas creencias equivocadas? Debes de destruir cualquier objeto en tu vida o en tu casa que haya trabajado con el ocultismo. Todas esas cosas de que figuritas, amuletos, libros de hechicería, brujería, que te obsequian, que te regalan y lo metes en tu hogar, todas esas cosas las debes de destruir. En Hechos 19:19 nos habla de que todos aquellos que habían escuchado la palabra de Dios, todas esas personas que creyeron en los milagros que Dios hizo, ¿qué hicieron? Hicieron una hoguera y quemaron todas esas figurillas, todas esas libros de hechicería, todo lo que estaba destinado al ocultismo, a la brujería, toda esa basura, lo quemaron. Hay 5 razones que debemos de saber para que nosotros ganemos la guerra espiritual. Primero, mantenerse firme. Segundo lugar, resistir al enemigo. Tercer lugar, para no caer otra vez en pecado. Cuarto lugar, para defender nuestra posición, lo que habíamos hablado hace un rato, en Cristo, lo que somos ahora. Y en quinto lugar, la última razón es para detener los dardos del enemigo. Tienes que decir, te vas al abismo sin fondo, demonio asqueroso, demonio apestoso, como le quieras decir, y no regresen. Porque de qué sirve que tú le digas, en el nombre de Jesús te vas, te echo fuera. Pero si no le dices, te echo al abismo sin fondo, allá te echo, demonio, y nunca regreses. Así le tienes que decir. Si no, ¿de qué sirve? Se quedan allá alrededor de tu casa, ahí andan muy a todo dar, y si reprendes en la casa de una persona, también se quedan por allá afuera, se suben a la casa, allá andan haciendo de la suya, porque no los echaste al abismo sin fondo y no dijiste que nunca regresen. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, continuamos. ¿Qué hacen los demonios cuando obstaculizan una liberación? Esos demonios obstaculizan tu liberación. Es como cuando tú estás llenando un tambo y de repente te meten una tapa así, pues te obstaculizan el llenado del tambo. Así los demonios. Ahora, pueden ser pecados, usted tiene que confesar sus pecados al Eterno. Puede ser una amargura, como ya hablamos hace un rato, que usted no quiera perdonar a alguien. También eso es lo que el demonio está aferrado ahí, no se quiere ir de su casa, de su persona. O también cuando usted está enfermo, ¿por qué está enfermo? Todo el tiempo está enfermo o enferma, por lo mismo, porque tiene amarguras. Ahora, puede ser una maldición generacional. Usted va a quebrantar esa maldición. Puede ser su familia, sus abuelos, no sabemos. Y los pecados generacionales, quizás después hayan confesado que pues tenían lugares donde eran prohibidos y lo tenían sus abuelos y así lo fueron heredando, y pues esos son pecados generacionales que lo va adquiriendo la familia, los hijos, los nietos. El ocultismo generacional, dirá usted, pero ¿por qué me pasan estas cosas? Quizás sus abuelos, sus tías,
fueron a ver a un brujo, a un hechicero, pactos con Satanás, pactos con los enemigos. Eso está obstruyendo y está obstaculizando su liberación, tanto para usted como su familia y para las personas que están a su alrededor. Ahora, usted tiene que proclamar sobre su línea: la sangre de Cristo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo me va a liberar. ¿Por qué? Porque usted está quebrantando el pacto con el diablo, porque él hizo por medio de engaños. Por eso usted tiene que liberar todas esas cosas. Hay canciones que también están dedicadas al maligno. Usted no las cante, no las repita. Cosas negativas, cosas sucias en canciones, no lo repita, porque usted está pidiendo eso. Los bloqueos, para eso los demonios hacen bloqueos. Principal para salir, por ejemplo, ellos dicen, engañan a la persona diciendo lo siguiente: hacen un bloqueo, pero son inteligentes y son mañosos. Hacen esto para que la persona crea que ya está completamente liberada, pues empieza a soltar los demonios menores, la pereza, el vicio, que se queja mucho la gente, todas esas cosas. Los demonios se están yendo, pero el principado queda ahí. El principal que tiene que usted que sacar fuera. No se crea del engaño del enemigo. El engaño es otro demonio que está ahí, lo amenaza, después le va a sentir, no, me van a matar. No sienta usted eso, porque ese es un bloqueo mental que Satanás le mete a usted. Entonces usted piensa, ¿será que hay liberación en realidad? ¿Será que tengo autoridad para hacer esto? Empieza usted a pensar en eso, porque es un bloqueo mental que el enemigo le está metiendo en su mente. Ahora, usted no puede tener su liberación, usted la va a detener hasta estar seguro que el principado ha salido de la persona, ha salido de usted. Fíjese bien cómo anda, fíjese bien qué es lo que hace. Ese principado no le puede engañar, porque salieron demonios menores, pero el principado está ahí todavía engañándola, haciéndola sentir que ya se liberó completamente. Por eso son todos estos puntos, todos estos pasos, todas estas cosas que están aquí. ¿Para qué? Para que usted aprenda lo que es una guerra espiritual y cómo hacerla. No nomás decir, voy a hacer guerra espiritual y que por aquí, que por allá, y no sabe ni por dónde empezar y no pasa nada. Solamente es un show que se realiza y no hay liberación, no hay nada, y la siguiente semana todo el mundo está en las mismas, está igual con problemas. Para eso son estas pláticas. Hay dos cosas, escúcheme bien, hay dos cosas que el diablo odia. Se lo voy a decir. Primero, usted ya sabe que va a hacer una oración de comando. Las afirmaciones de lo que usted es en Cristo. Usted no va a trabajar hasta que salga el demonio. Usted lo va a echar fuera al principal. Usted no va a caer bajo la trampa del bloqueo. Lo va a echar al abismo sin fondo y les va a ordenar con autoridad que nunca regresen. Pero dentro de la oración de la guerra espiritual necesitamos algo que eche fuera a los demonios, que los saque de quicio completamente. Y para que usted gane en oración la guerra espiritual. Y les voy a decir que es, ya para terminar, son dos cosas que sacan de quicio al maligno. Las alabanzas, especialmente cuando exaltamos a Dios, cuando honramos con canciones que alaban la victoria de Jesús, de su triunfo en la cruz, canciones que hablan de la sangre de Cristo, de su resurrección. Jesús, tú eres mi luz. Todo eso debilita a los demonios y debilita a Satanás. Segundo lugar, la Biblia, la palabra de Dios. La Reina Valera en Primera de Juan 3:8 dice lo siguiente: el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Faltan 2 capítulos y versículos para que usted pueda anotar, y con esto usted va a orar para ganarle la guerra espiritual al diablo y sus demonios. Anótelo si gusta.
Reina Valera. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando el diablo se daba cuenta de los milagros que Jesús hacía, de los enfermos, de los paralíticos, de los ciegos, de los cojos, de los que mudos, de los que tenían lepra, todos esos milagros que nuestro Jesús hacía, nuestro Señor Jesús estaba haciendo, Satanás lo estaba observando y todo eso lo sacaba de quicio, lo enloquecía la palabra de Dios. Ahora, en la Reina Valera, Lucas 10:18, dice lo siguiente: Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Bueno, todos estos capítulos y versículos que yo les he leído, y si usted los anotó, pues le van a servir para que cuando usted haga su oración para ganar la guerra espiritual, usted se va a dar cuenta que Dios está con usted y que usted ha ganado la guerra espiritual. Bueno, hemos aprendido lo que son los requisitos y la palabra de Dios y cómo hacer para ganar la guerra espiritual y recordarle al enemigo la posición que Dios nos ha dado. Y ahora vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar y vamos a decirle al maligno y sus secuaces que dejen en paz a muchas familias que están en problemas, muchas familias que han fracasado en sus negocios, en sus empresas, en todas esas cosas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le decimos a Satanás en la posición en que estamos: yo soy hijo de Dios, yo fui comprado con la sangre del Cordero, yo le pertenezco a Dios, este cuerpo es templo del Espíritu Santo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Dígaselo, amigo, amiga, dígaselo al maligno para que usted esté bien en su hogar, con su familia. Dios les bendiga y Dios les guarde. Puro reino y puro flow. Los Hot News de esta semana son los siguientes. Grupo de Gracia Inquebrantables, se estará tomando en línea todos los jueves a las 6 de la tarde. Estaremos transmitiendo en línea los sábados a las 5 p.m. con el líder Sabino. Redes sociales, síguenos en Facebook, Instagram. No te olvides de compartir y darle like. Únete al nuevo proyecto de videojuegos del pastor Rodolfo Sevilla Amor, For Grace Gaming. No te lo puedes perder. For Grace, domingo 5 p.m. Te esperamos en nuestra próxima reunión en línea. Empezamos puntuales. Puro reino y puro flow. Hola, soy Javier y le quiero enviar un saludo a mis amigos de For Grace. Los quiero mucho y los extraño. Espero encontrarlos de nuevo. Le quiero enviar un saludo a mis pastores Rodolfo y Janet. También un saludo para el líder Miguel y la maestra Gris. De igual manera le quiero enviar un saludo a nuestros amigos que estuvieron conectados el día de hoy y los que no se pudieron conectar, y los esperamos el próximo domingo a las 5 p.m. aquí en la página de For Grace para una nueva palabra, puro reino y puro flow.